notas en las tareas y actividades que se vayan a ir haciendo, por favor, y mil disculpas. Ya. De todas maneras, los voy a colocar el programita ya en el Classroom, etcétera. La forma de calificar está distribuida así. Un primer examen vamos a dar en el transcurso de la primera semana. Termina la primera semana, un examen, 10 puntos. Hay un examen al final del curso, ¿sí? Que vale 20 puntos. Luego, los controlcitos de lectura que están preparados, ¿sí? Hay dos. Con este vendría a ser 3 controles de lectura, valen 10 puntos. Y talleres de análisis de lectura, ¿sí? Que vamos a hacer al final de las clases. Esperemos intermitentemente, yo voy a planificarlo, puede ser día por medio, ¿ya? Esos tallercitos lo vamos a hacer, primero yo lo voy a hacer, o por lo menos voy a ejemplificar, y ustedes lo van a elaborar, ¿sí? Entonces, eso vale 10 puntos. Por lo tanto, ahí tenemos los 50 puntos, ¿ya? Entonces, el restante 50%, ya saben, lo califica el licenciado Carrasco, ¿ya? Bien. Buenas noches, licenciado. Buenas no noches. sé si me escucha. Sí, lo escucho bien. ¿Me escucha? Sí. Yo lo escucho con un poquito de dificultad. Licenciado, lo siguiente, soy Lucio Iván. Un gusto y un placer saludarlo. Pero lo siguiente, mire, usted ha hablado de dar una primera prueba, un primer examen, un control el día viernes. Le quiero pedir, no sé si me escucha bien, yo estoy de viaje y se me dificulta el tema de la recepción. Le agradecería, por favor, si pudiera hacer este examen el día lunes, que yo ya estaré allá. Por favor, quisiera dar el examen en todas las condiciones, por lo menos que se me escuche y también que yo lo escuche perfectamente, licenciado. Donde me encuentro ahí parece bastante interferencia. Yo, por ejemplo, lo escucho a medias. De repente usted me escucha mejor. Le rogaría solo eso. Y es un gusto saludarlo, pues, y he tomado en cuenta de todo lo que usted ha comentado y nos parece realmente un plan excelente el que usted tiene, ¿no? Gracias. Muy bien. Quiero escucharles a todos. Sin embargo, mi pregunta viene para todos igual. ¿Tienen un delegado elegido del curso? No, licenciado. No. ¿Y por qué no han elegido, compañeros? A lo mejor mediante la coordinación de este delegado se pudiera a lo mejor demandar algún reclamo que, como el compañero dice, respecto a ello. ¿Sí? A ver. Tal vez, que en todo caso, tal vez a votación, porque en mi caso preferiría dar viernes, porque yo lunes trabajo en todo el día. Entonces, no sé, cada compañero también debe tener su problema, ¿no? Los casos, ¿no es cierto?, que vayan a surtir fuera de esta decisión, los voy a resolver yo, ¿sí? A lo mejor de otra manera, ¿ya? Entonces, el día viernes está hecho nuestra evaluación. Es el tema, en realidad. Lo que voy a avanzar hoy día está escrito ahí, ¿no es cierto? Es un refuerzo más, ¿ya? Entonces, no hay por dónde, a lo mejor, también preocuparse o salirse del marco de lo que estamos haciendo, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué más? Yo creo que empezaremos, ¿sí? ¿Qué dicen, compañeros? ¿O no quieren? Licenciado, todo está claro. ¿Sí? Licenciado, ¿me escucha? Mañana. Sí. Le hablo nuevamente, Daneley Cruz, licenciado. Bueno, le quería hacer una consulta. Si no estoy equivocada, este viernes estaríamos dando un control, al siguiente estaríamos dando otro control y al siguiente otro control, ¿verdad? Sí, son 2 controles. Perdón, sí. Son controles, ¿sí?, que lo vamos a hacer en clases. Verán de que no es cosa, digamos, muy distinto, más bien va a ser complementario. Me va a dar la posibilidad de que ustedes hagan retroalimentación. Me gustaría de que interpelen. Hay una figura muy interesante, sobre todo del concepto de educación, que yo lo entiendo. No lo entiendo en el sentido de pedagogía, donde debo masticar biencito,
me lo saco todo el jugo y a ustedes les doy lo que ya no sirve. Así lo ha ido entendiendo la pedagogía, hacerlo facilito, como con chubicitos, como dicen, ¿no? Pero ¿cuál es la calidad de, ¿cierto?, pensamiento que ustedes desarrollan? Necesitan el sacrificio de poder, ¿cierto?, compenetrarse en una problemática. Soy más problematizador, yo diría, ¿no?, en la forma como vamos a hacer. Para ese propósito necesito estas lecturas, ¿sí?, que me van a ayudar a lo mejor incluso a responder pequeñas interrogantes que siempre las voy lanzando, ¿cierto?, al inicio de cada tema o cada, vamos a llamarlo, grupo de conocimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a optar por ese camino. ¿Sí está bien, compañeros? Bueno, ya. Bien, compañeros, ya me conocen, yo también, con la forma de que ustedes están interpelando, ¿sí?, preguntando y también haciendo conocer sus inquietudes, los voy conociendo. Ya. Bien, vamos a entrar, compañeros, con esta primera temática. Lo digo temática porque es tan grande, ¿sí? A ver, voy a tratar de compartir. Esperemos, a ver. Aquí. Un momentito. ¿Se puede ver? ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien. Me van a acompañar, ¿sí? Así como en el coro, ¿verdad? ¿Sí? Si me canso, ustedes van a seguir. Bueno, bien, compañeros. La pregunta va a venir por algo inspirador, compañeros. A ver, yo le puse el título, más allá de lo que evidentemente lo he consagrado como tema, la composición del lenguaje, como en la música, ¿no? Hay que componer, diríamos, ¿no?, el sentido de la música. Los aportes de la lingüística al análisis del lenguaje, que viene a ser, ¿cierto?, el trabajo minucioso que empezó a hacer sobre todo Ferdinand de Saussure. Y viene por una pregunta, compañeros. A ver, este grupo de conocimiento va a venir a la preguntita, ¿cierto? ¿Cómo se establece, sí, esa es la palabra, cómo se establece el sentido, sí, el sentido del entendimiento entre las personas? ¿Sí? ¿Cómo se establece el sentido? Es uno de los primeros investigadores, filósofos del lenguaje que ha empezado a revolucionar, ¿cierto?, la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure. Es decir, ¿qué sentido tiene cuando hablamos y cómo nos entendemos? A ver, por ahí dicen, ¿no?, estos chicos están cotorreando, estas chicas hablan y hablan. ¿De qué nomás hablan? Compañeros, en ese sentido, no es que están hablando, ¿cierto?, sino están buscando entenderse. En todo momento las personas están buscando entenderse. Y eso ha sido la inquietud de Saussure para poder establecer toda su teoría del signo. ¿Sí? En todo momento, compañeros, ¿cierto?, estamos ruidosos, es decir, creamos más, ¿cierto?, códigos para no entendernos que códigos para entendernos. Humberto Eco dirá, ¿cierto?, el lenguaje, ¿cierto?, y los signos son códigos que sirven para poder mentir. Por lo tanto, ¿cierto?, Saussure diría, ¿cierto?, los signos, ¿cierto?, los mensajes son sistemas de códigos que se crean para poder ¿qué? Convenir algo,
Es decir, convenir, ¿qué es para nosotros? ¿Sí? Lo que nos conviene, ¿sí? Convenir algo. En este caso es el sentido. Y por ahí van a empezar a surgir reglas. Pero no se puede por esto, por estas reglas. Resulta de que el lenguaje es una de los aparatos más maravillosos que ha construido el sujeto en el mundo de la cultura. Por lo tanto, ¿no es cierto?, establece, ¿cierto?, lo siguiente, compañeros. Nos habla sobre todo de la lengua y el habla. ¿Se puede ver, compañeros? ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Dice Saussure, y me voy a un poquito llevar a la cita. Victorino Sechetto es estudioso también el más cercano o más didáctico. Dice de Ferdinand de Saussure, el lenguaje es una construcción humana, pero sin ninguna relación natural con su objeto. Cuando digo caballo, esa palabra no tiene relación directa con el objeto caballo, ¿sí? Ya que este hecho es puro consenso social. Es decir, al decir consenso social, hemos heredado en un sistema de lenguaje que lo llamamos lengua, ¿sí? En un sistema así ya establecido. Cuando venimos al mundo, ¿cierto?, el niño trata, ¿no es cierto?, de preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El mundo de las preguntas, ¿verdad? Le decimos, esto es luna, esto es sol, esto es papá, esto es mamá, sabe diferenciar, y por lo tanto, el lenguaje, ¿qué es? Es un sistema de diferimiento, de diferencias. Aprendemos a distinguir el vidrio de la ventana, de la puerta. Aprendemos a distinguir al tío, ¿no es cierto?, del hermano. Aprendemos a diferenciar a la abuela de mamá y, ¿no es cierto?, del sobrino. Ah, qué interesante. ¿Eso qué se llama? Es lógica de sentido, ¿sí? Por lo tanto, Saussure, ¿cierto?, está respondiendo científicamente de que en el lenguaje hay todo sistemas de racionalidades, de reglas, lo llamaremos así, que opera sobre todo el modo como pensamos, cómo heredamos, cómo nos entendemos, etcétera, etcétera, ¿sí? La siguiente, idea, el lenguaje es una institución humana. Al decir institución humana, me estoy refiriendo a que funciona con reglas. Toda institución, ¿no es cierto?, tiene reglas. La UNSA es una institución y está, ¿no es cierto?, establecida por reglas jurídicas, lo llamemos así, por reglamentos, estatutos, etcétera. ¿No es cierto o no, compañeros? O alguien no ha salido bachiller y está en un cuarto año. No, pues hay reglas, ¿verdad? Por lo tanto, lo mismo pasa en el lenguaje, ¿no es cierto? Hay reglas, compañeros. No son jurídicas, sino son, ¿no es cierto?, reglas enteramente cognitivas. Y posteriormente, explicamos eso, ¿ya? Otra, la lengua es una parte social del lenguaje. Es la parte, ¿cierto?, de su, diríamos, juego, de su travesía entre sujeto A, sujeto B, sujeto C, y por lo tanto es el mundo de la comunicación. La lengua es parte de esa vida social, ¿cierto? Cuando se vuelve práctica, se llama comunicación. Por otro lado, ¿cierto?, si hablamos de lengua como un sistema social, ¿ya?, el habla, ¿qué vendría a ser? Es la acción, ¿cierto?, de una expresión individual. El habla es la expresión particular que tienen las personas. Es decir, hay personas que hablan bien bonito, ¿verdad? ¿O no? El habla es así. Buenas tardes, ¿cómo está, señorita? Buenas tardes. ¿Qué tal el día? Parece nublado. Ojalá sea más bonito para ti que para mí. Qué bonito. Pero alguien le dice, señor, ¿cómo está usted? Buen día. Qué buen día. O buenas tardes. Esa forma de responder, ¿cierto?, es una expresión
particular individual que se llama habla. Y las reglas que vendrían a ser para nosotros es la lengua. Así como, a ver, ustedes conocen el jueguito del ajedrez, ¿verdad? ¿Sí? El ajedrez tiene sus propias reglas. El caballo, ¿cómo se mueve? ¿Cómo se desplaza? A ver. En L, licenciado. L, muy bien. La torre. Recto. Recto, ¿no es cierto? La reina. Diagonales y directas, ¿verdad? Sí. Todos tienen sus reglas. Nadie puede evadir y por lo tanto, ¿cierto? La lengua es un sistema de reglas, un sistema de signos que tienen sus propias reglas, ¿sí? El artículo, el nombre, sustantivo, ¿cierto? El plural, el singular, ¿cierto? Representa ciertas reglas. ¿Y eso dónde está, compañeros? Está en nuestro cerebro, guardadito, ¿no es cierto? En nuestro cerebro, y está en la lengua. La lengua está en el cerebro. El habla, ¿de dónde surge? Del cerebro. Por lo tanto, me voy a declarar. Empiezo a preparar todo mi guión, ¿verdad? Empiezo a armar desde ahí y empiezo, ¿no es cierto? ¿A qué? Bueno, pues hay un momento en que me voy a declarar, anotadito incluso traigo, y me resulta de que, ¿no es cierto? Me falla incluso, ¿no? Todo me falla y por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy operando desde una psique, desde una psicología. Por lo tanto, la lengua y el habla, según Ferdinand de Saussure, es una manifestación psíquica. Es decir, enteramente en el cerebro se ha armado todo, ¿ya? Nos vamos a la siguiente, a ver. Se puede observar, ¿no? Si me están acompañando. Sí, Muy bien. licenciado. Nos vamos acá. El signo lingüístico es lo que, ¿no es cierto?, lo estamos atravesando como lectura. Es amplio, compañeros. El curso de lingüística general, ¿sí?, aparece en 1913, 1915, ¿no es cierto?, en el idioma francés, ¿ya? Y dirán ustedes, ¿Saussure ha escrito? No, él no ha escrito ningún libro. ¿Quiénes han escrito? Han escrito sus alumnos, ¿sí?, sus, llamaremos, discípulos que grababan las clases, los apuntes, por lo tanto sistematizaban más las ideas de él. Aparece un libro, ¿no es cierto?, desarrollado por sus discípulos, ¿ya? Y a partir de ese pensamiento se empieza a revolucionar, sobre todo el pensamiento que se llama estructural. ¿Sí? El estructuralismo lingüístico surge por primera vez, ¿ya? Y dice, sobre todo, compañeros. Licenciado, sigue apareciendo la diapositiva 3, no ha cambiado nada. ¿Sigue? Sí, continúa apareciendo la de lengua y habla y no se modifica de ninguna manera su monitor, su previo. Sí, a ver. Está congelado. Ya voy a... Nuevamente vamos a ver, algo está sucediendo. Tal vez dejar de compartir y volver a compartir, licenciado. Ah, sí, puede ser eso. Voy a hacer. ¿Ahí? Ya está, ya está. Muy bien. Quizás así de pequeñito, si se lee, no va a haber problema. ¿Sí? ¿Está bien? O lo agrandamos, no hay problema también. Bien. Entonces, a partir de este modo de pensar, ¿cierto?, se habla del signo, esta palabrita, lingüístico. ¿Por qué lingüístico, compañeros? Porque la lengua, ¿cierto?, emana un tipo de código muy distinto, ¿sí?, a otro tipo de lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos, por ahí tenemos el sonido de, ahí tenemos, a ver, del código Morse, ¿no es cierto?
que han empezado a codificar un tipo de lenguaje, pero no es, ¿no es cierto?, similar a lo lingüístico, ¿ya? Y por ese hecho, ¿no es cierto?, los discípulos escribieron pues el signo lingüístico exclusivamente para hablar de la fonología y sobre todo de la escritura. Dice, sobre todo en la estructura, en la mente, ¿no es cierto?, hay unas improntas. ¿Qué son las improntas, compañeros? Son los sellos. ¿Sí? Algo me he grabado. Y eso viene del psicoanálisis, compañeros. ¿Sí? ¿Ya? En el psicoanálisis, ¿cierto?, ¿qué se llama para nosotros? Es el trauma, ¿verdad? Tenemos un trauma, no olvidamos, no sé, pues, un recuerdo permanente, que sigue vivificando, me perjudica, no sé, pues un abandono podría ser, una traición, qué dolor del corazón, que vive día y noche, no puedo sacarme de la mente, dice, un castigo, ¿sí? Desde pequeños incluso hay traumas, ¿no? Que en cierta forma la cultura siempre ha sido, ¿cierto?, represora, ¿sí? Así como ahora se proyecta, ¿no es cierto?, el poder es represor, no te deja hablar. A los chicos, ¿qué les dicen? Oiga, no se toque, no le mires, no le digas. Todo es negación, compañeros. La educación es un mundo donde el psicoanálisis, ¿no es cierto?, es afrontado así, a flor de piel, podemos decir. Todo nos prohíben, ¿o no? ¿Qué dicen? A ver, compañeros, de ahí, ¿no es cierto?, se arman las improntas, es decir, están ahí como huellas, como sellos guardados. El signo es un tipo de sello en la psique, por lo tanto está hecho de un significante y un significado. ¿Sí? El signo lingüístico no une una cosa y un nombre, dice, ¿no?, sino un concepto y una imagen acústica. ¿Qué es la imagen acústica? ¿Cierto? Es aquello que ya ha atravesado, ¿cierto?, la memoria. En la memoria tenemos, a ver, la luna. ¿Ustedes conocen la luna? Sí, guardadito están. Cuando yo hablo de luna, rápido recuerdan, ¿cierto? Y por lo tanto, los sonidos, ¿cierto?, emanan ideas. Es la idea del sonido. ¡Wow! Cuando digo, compañeros, ¿qué es eso? Es una admiración, ¿verdad? ¿O no? ¿Y quién enseñó que era admirable? Es que ya hay improntas, es decir, ya hay códigos guardados, ¿verdad? Cuando dicen un silbido por ahí, ¿qué dicen, compañeros? ¿Aparece la guerra, la tercera guerra mundial aparece? ¿O aparece otro tipo de sensaciones? Resulta que ese modo de expresión, diríamos, psíquica, psicoanalítica lo llamemos, ¿cierto?, ha servido para poder explicar de que un signo está hecho, ¿cierto?, por una imagen acústica que se llama significante y por un concepto que se llama, ¿cierto?, significado. Yo tengo la idea de caballo, ¿sí? La idea de caballo, ¿cierto?, cuando llevo, ¿cierto?, a cotejar con las ideas que he aprendido, resulta de que había sido, ¿no es cierto?, un cuadrúpedo de velocidad de tantos, es decir, lleva personas, sirve para el viaje, me he hecho un concepto y por lo tanto es así como entendemos, y el código se ha vuelto, ¿cierto?, social, se vuelve social. El signo, cuando se vuelve social, resulta de que hay una comunidad de hablantes que significa así a este animalito, ¿no? ¿Cambió? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ya entienden qué es, ¿no es cierto?, el signo y también, ¿no es cierto?, sus dos partes que tiene el signo. Ahora nos vamos a la parte estructural, compañeros. Dice, el signo, ¿no es cierto?, para Saussure, ¿cierto?, está involucrándose en el uso, es decir, cuando hablamos, cuando conversamos, cuando comunicamos algo, cuando informamos, ¿cierto?, está dentro de una estructura que vendría a estar en un sistema de paradigma y de un sintagma.
¿sí? Es un paradigma en la medida en que, ¿no es cierto?, encontramos siempre, ¿cierto?, un sustituto a un determinado término estructurado en un deseo. Es decir, en lugar de decir caballo, ¿no es cierto?, yo puedo decir, no sé, el corcel es de color café. Al decir corcel, ¿no es cierto?, estoy, ¿no es cierto?, usando mi repertorio cultural, por lo tanto, tengo paradigmas. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Que vendrían a ser casi los sustitutos, ¿verdad?, que ayudan a que la idea se mantenga en el modo de comunicar algo. ¿Sí? ¿Me dejo entender en esto? Modelos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Así es. Y por lo tanto, ya, en lugar de decir el caballo, puedo decir, ¿cierto?, el corcel, puedo decir la yegua, ¿no es cierto? El equino. Qué sé yo, ¿no? Entonces, hay sustitutos, ¿ya? Aquí decimos, el paradigma es la relación en ausencia entre los elementos que pueden formar parte de una enunciación, ¿sí? El enunciado es esto, el caballo es de color café. Alguien me hace tal vez el ejemplo en este enunciado. A ver, María tiene unos bellos ojos. A ver, alguien me responde sustituyendo la palabra y manteniendo el sentido. María tiene unos bellos ojos. Tal vez podemos cambiar por ella, licenciado. Ella tiene muy lindos ojos. Más que eso. María, ¿no es cierto? ¿Qué es acá el significante de dominio? Podría ser, digamos, los ojos. Es decir, ojos se puede decir de otra manera. Tiene una bonita mirada, ¿sí? Y así podemos ir sustituyendo. Para decir María, ¿cierto?, tendríamos que cambiar a otro término, ¿no? La mujer, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Por lo tanto, así vamos sustituyendo. A eso le llamamos paradigma, un repertorio que tenemos, compañeros, en nuestro sistema lingüístico. ¿Repertorio qué es, compañeros? Es un diccionario cultural. Siempre va a haber sustitutos, sinónimos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, el sintagma, ¿cierto?, es la relación de estos signos, pues. El caballo es de color café. Ahí tenemos la relación que se establece en presencia entre los elementos de la enunciación lineal en un tiempo y en su espacio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir, compañeros? El sintagma es la relación, ¿no es cierto?, coherente que tiene, ¿no es cierto?, el artículo con el nombre, con el verbo y el sustantivo, ¿sí? Sustantivo café, ¿sí? No puedo decir los caballos, ¿cierto?, son, ¿cierto?, de color café, o qué sé yo, o desordenando café, él es, ¿cierto?, de caballo, etcétera, etcétera. Si no podemos, si no tiene sentido, se arma en función de una regla de la sintagma. De ahí viene la sintaxis, compañeros, que es una regla. Por lo tanto, ¿cierto?, resulta de que obramos en ese sentido. Tiene sentido. En otras palabras, nos entendemos en una comunicación cuando utilizamos, ¿cierto?, esta regla de coherencia sintagmática y paradigmática. Para decirlo bonito, los poetas dicen, compañeros, el caballo, ¿no es cierto?, es de color café, ¿no? Ese hermoso caballo pardo de color, ¿no es cierto?, pardo, al decir que es un café, ¿cierto?, tan hermoso, y por lo tanto estoy armando, ¿qué cosa?, entre paradigmas y sintagmas
¿no es cierto?, formas de comunicación, formas de enunciados. ¿Sí? Bueno, nos vamos al siguiente. Saussure también ha trabajado sobre todo la diacronía y la sincronía, que esto está en el eje del tiempo, compañeros. Dice, ¿cierto?, Saussure, de que los lenguajes son herencias, ¿sí? Son herencias de hace siglos, compañeros, ¿sí? Que hay, a ver, compañeros, ustedes deben saber, ¿quién me dice qué disciplina estudia la historia de las palabras? Oh, compañeros. A ver. La etimología. Muy bien, la etimología. Etio, ¿qué quiere decir? ¿Cierto? El origen. Es decir, es muy interesante, compañeros, entrar al etio, a la etimología. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se llaman de tal manera que se llaman? Tiene una etimología sus nombres. Todos los nombres que tenemos están cargados de significado. Pero lamentablemente mucha gente se muere sin saber el significado. ¿Quién te ha nombrado? Mi papá, mi mamá. Cuando en realidad hay toda una esencia de significado. A ver, ¿qué significa? Alguna vez yo lo leía en una novela tan interesante de Justin Garden, sin nombres tan interesantes, de mujeres. Europa. Se llama Europa una mujer, ¿cierto? ¿Y qué significa dentro de su etimología? Mujer de los ojos más bellos. Pero yo no he visto, sobre todo en mis listas, que vengo 10, 15, cerca a 15 años, compañeros, haciendo la docencia, de que alguien se llame Europa. Pero eso, ¿no es cierto?, en otras culturas son tan comunes, en las griegas sobre todo, ¿no? Hay nombres sin significado, compañeros. Sí, ustedes saben, sacar de la televisión, qué sé yo, de las novelas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí interesante. A esa historia, compañeros, acude, ¿no?, Ferdinand de Saussure para decir de que en un eje tan largo de la historia hay una diacronía. Dice, ¿no? Ese eje es el estudio del lenguaje a lo largo del tiempo. La palabrita panadero, ¿no es cierto?, ha venido de una raíz, pan, y pan ha venido, ¿no es cierto?, de una raíz de pa, etcétera, etcétera, así del griego tantos. Y en el modo en que ha pasado el tiempo, siglos incluso, han ido modificando su sentido. A esas transformaciones en largo tiempo se llama diacronía. ¿Sí? En cambio, la sincronía, ¿cierto?, en el eje del tiempo, a ver, en la década de los 80, ¿sí?, los 60 lo llamemos, a ver, de moda el rock and roll, ¿no? Los papás, abuelos, bailaban eso. Algunos dicen tan fea música, ¿sí? Esos hombres se vestían con camisas floreadas, ¿sí? Su sincronía de tiempo, ¿cierto?, del significado de cómo hablaban, cómo enamoraban, cómo decían las palabras, cómo se expresaban, cómo se vestían y cómo ritualizaban. Por ejemplo, la dama era, pues, ¿no es cierto?, muy respetada por los caballeros de ese tiempo, pero vestían, pues, como dicen, de camisas floreadas, ¿verdad? Es que su sincronía de ese tiempo significaba ese pequeño tiempo, simplemente ese periodo de unos 15 años, 20 años. Después, ahora, a ver, los jóvenes que se vistan con camisas floreadas, o lo van a asociar a otra cosa, ¿verdad? Por lo tanto, cambia de sentido. A este uso de un determinado tiempo de los signos se llama sincronía. Y a la transformación de los sentidos de los lenguajes en la historia del tiempo se llama diacronía. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Díganme ok, compañeros. O pónganle el, como se muy bien. Licenciado,
¿Podrías repetir la parte de sincronía? Muy bien. La diacronía es la transformación del tiempo, ¿cierto? Hay una mutabilidad, diríamos, del sentido en el transcurso del tiempo, pero siglos, años, y generalmente acudimos a la etimología, ¿verdad? Para saber, ya no sabemos, por ejemplo, la palabra, no sé, cultura, de dónde va a venir. Entonces, para que tengamos sentido, acudimos a la historia de esa palabra, ¿verdad? ¿Sí? A su etimología. En Grecia se llama, a lo mejor viene de cultivo, etcétera, etcétera, ¿no? Para mantener el sentido, qué sé yo. En cambio, ¿no es cierto?, la sincronía es, decimos, el estudio del lenguaje en un determinado momento histórico. Es decir, en el nuevo milenio ha aparecido la palabra Internet. No había, compañeros, porque no había ni la tecnología. Por lo tanto, están apareciendo nuevos términos, redes, etc. Y aprendemos a hablar con ese tipo de conceptos y nomenclatura, y por lo tanto, ¿cierto?, la sincronía vendría a ser, ¿cierto?, el estudio de los signos en un periodo, ¿cierto?, presente, corto, ¿cierto?, y sobre todo de su inmutabilidad, de su simultaneidad, etcétera, ¿no? Entonces, para este tiempo, por ejemplo, de una manera hablamos, de una manera comemos, de una manera se hace la práctica de la cultura. A eso lo llamamos nosotros como discurso, como una expresión de un determinado tiempo corto. En síntesis, la diacronía es la transformación del sentido de las palabras en largos tiempos, y, digamos, la sincronía es el uso de un determinado tipo de racionalidad del lenguaje, ¿cierto?, en tiempos cortos. La década de los 80 ha sido una lógica muy distinta, los jóvenes del nuevo milenio son diferentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Me dejo entender. Va por ahí. Lick, por favor, ¿puedes repetir la parte de sincronía? Tengo muy mala señal y no le he podido escuchar. Por favor. La sincronía es la transformación, lo llamamos, o la expresión, ¿ya?, de un determinado tipo de lenguaje en un determinado tiempo corto. Lo llamaremos así, ¿no?, un periodo corto, en la década de los 60, los 80, el nuevo milenio, así se hablaba. Y en los análisis de contenidos, ¿sí?, si vamos a empezar a estudiar, a ver, alguien hacía un trabajo de investigación interesante respecto de la poética de este guatemalteco, ¿cómo se llama? Arjona, ¿sí? Estaba estudiando la letra, pero él había compuesto para los hombres de la década de los, lo llamaremos, 80. Su pensamiento estaba así, ¿no es cierto?, estructurado, y por lo tanto, en su análisis tiene mucho que ver de estudiar ese lenguaje y su contexto. Si tratamos de estudiar para este contexto, seguramente va a cambiar totalmente su sentido. Por lo tanto, hay muchas cosas que necesitamos estudiar en su contexto. Las dictaduras de los 60 se tiene que estudiar con ese contexto, compañeros, no con nuestro contexto, para decir peyorativamente de que es tan malo. ¿Por qué habrá sido tan malo papá en ese tiempo? Porque sus circunstancias eran otras. No es una locura, compañeros, las dictaduras, no es por una situación de irracionalidad y un sinsentido. Todo tiene su sentido, compañeros, todo va demarcando su sentido. Por lo tanto, necesitamos leer desde esa crítica, ¿no? Ya. Me dejo entender, ¿no? La diacronía y la sincronía, ¿ya? Bien. Nos vamos a la lingüística interna y externa. A ver, Saussure, ¿cierto?, ha tratado de entender también de que el lenguaje entra en los sistemas de relaciones entre otro tipo de lenguajes, lo llamaremos así. Y
Entre esta relación, a ver, voy a tratar de ampliar esto. Un momentito. Estos autores son interesantes, a ver. Se ve, ¿no? ¿Sí? Saussure, la misma lámina, ¿sí? ¿Se ve? Lingüística. Está cargando, licenciado. Ya. La lingüística interna y externa, ¿sí? O tal vez no va a salir eso. No, Lick, se lee. ¿Sí? Muy bien. Les voy a presentar, compañeros, a Emilio o Émile Benveniste, que es un estudioso de Ferdinand de Saussure, francés, ¿sí? Trata de interpretar el curso de lingüística general, y Hemslev, diríamos, de el pragmatismo, diríamos, lingüístico, ¿sí? Sobre todo inglés. Las cosas se hacen, como dicen, por actos de lenguaje. Estos tres investigadores, Saussure, estructuralista, Benveniste, diríamos ya su crítico y revisionista del estructuralismo, y Hemslev, diríamos, es más pragmatista, ¿sí? Va a entrar sobre los actos del lenguaje, y resulta lo siguiente. Aquí tenemos, ¿cierto?, con Saussure, el signo es lingüístico, les decía, ¿cierto? Es escrito y tiene una lógica, una racionalidad, unas reglas que funcionan. Pero resulta de que en la lógica de los sistemas de signos, Hemslev les dice, ¿cierto?, hay también otro tipo de lenguajes fuera de la racionalidad, ¿no es cierto?, de lo lingüístico. O sea, lo que comúnmente decimos, ¿cierto?, idioma, de lo idiomático. Es decir, fuera de eso hay otras formas de comunicación, y va a aparecer el código Morse, por ejemplo. ¿Cómo es el código Morse? Son un conjunto de sonidos establecidos como códigos que, bueno, los marinos utilizaban generalmente, y en las guerras, ¿no?, los ejércitos, para comunicarse en un código Morse, en las radios sobre todo. De ahí, ese ha sido el origen para el nacimiento de la radio, etcétera, etcétera, ¿no? El lenguaje de los sordomudos, es decir, el lenguaje de los gestos. ¿Qué es un gesto? Es la unidad mínima de expresión. Eso no es lingüístico, compañeros. Y la imagen icónica aparece, sobre todo el dibujo. Aparecen los códigos representados entre símbolos. Compañeros, una cruz es un símbolo. Por ahí tenemos, ¿cierto?, por ejemplo, el símbolo de la teoría de la relatividad, m², creo que es igual en el cuadrado. Sí. Miren, eso lo ha creado ¿quién? Lo ha creado el científico Albert, ¿no? Y resulta de que se ha convertido, igual que una cruz, que entra en otro tipo de nomenclatura. Y para esto, estudiar, ¿no es cierto?, su alcance, ¿no es cierto?, de Saussure va a ser corto. Y su proyección va a decir, hay una lingüística interna, es decir, yo me he ocupado, diría Saussure, exclusivamente del lenguaje y su lógica interna. Esa lógica interna es, podemos decir, ahí la sintáctica, la semántica, la pragmática, y bueno, todo ese mundo del uso de la fonología, sus reglas de uso, ¿no es cierto?, sus nomenclaturas de uso de género, número, etcétera, todo eso, ¿cierto?, la ortografía, van a surgir de una lingüística interna. Pero, ¿y la externa qué pasa? Resulta de que el puentecito, ¿cierto?, Benveniste la empieza a denominar como translingüística, ¿sí? Es decir,
tendríamos que hacer una translingüística, es decir, ¿qué es una trans, compañeros? A ver, cuando digo transnacional, lo nacional se está saliendo a otra nación, ¿verdad? Transciencia, ¿qué quiere decir? Una ciencia está atravesando otra ciencia, ¿verdad? Entonces, lo mismo, la translingüística, ¿no es cierto?, va a ser la lingüística externa que va a empezar a apropiarse, ¿cierto?, de otro tipo de códigos, ¿sí?, de otro tipo de racionalidades, y por ahí se vuelve tan complejo que le hace decir, sobre todo a Roland Barthes, posterior a ello viene Barthes, dice, a eso lo vamos a denominar como semiótica social. La semiología es una ciencia que se ocupa del universo de los signos, ¿cierto?, en la vida social de las personas. Por lo tanto, ¿cierto?, más allá de la lingüística está, ¿cierto?, la semiótica o la semiología, ¿cierto?, que sirve, ¿cierto?, para distinguir, para hacer diferimientos y para significar todo el universo de la cultura. Y si en síntesis podemos decir con el aporte de Saussure dice, ¿cierto?, he predicho y estamos prediciendo de que tendría que haber una ciencia que se ocupe del estudio de los signos. ¿Y cuál es eso? Barthes va a responder, ¿cierto?, de que se va a llamar semiología, ¿sí?, la ciencia de los signos, ¿sí? Ahora sí, este tallercito, compañeros, es tan sencillo que Saussure, ¿no es cierto?, lo ha empezado a plantear de esta manera. A ver. Aquí, ya. Se puede ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esta tablita se ve, compañeros, o no? No, licenciados. Seguimos en la diapositiva 7. Ah, igual que la anterior, entonces. Nos hemos quedado. Esta, ¿sí? Ahora sí. Se ve. Es la diapositiva 8, ¿verdad? Sí. Ah, ya, sí, se ve. Taller de lenguaje según Ferdinand de Saussure. Ah, ya estamos en el taller. ¿Podría ampliar la diapositiva, licenciados? Que se ven las letras muy pequeñas. Está en su amplitud. Pero sin embargo, a ver, esto lo vamos a tener en segunda y tercera, incluso mañana vamos a estar todavía con esto, ¿ya? Aquí hay una categoría, el primer cuadrito es eso, la segunda es las dicotomías, luego las palabras y la descripción. Compañeros, esta es la estructura, esta primera parte, ¿ya? Categoría y dicotomías, dice. En lo estructural tenemos a la lengua y el habla, ¿sí? Dice lo siguiente, esto es lo que podemos hacer de casa, podemos hacer de, qué sé yo, de caballo, de una palabrita, ¿no? En este caso lo hice de casa, ¿sí? Como lengua, ¿no es cierto?, la palabra casa, ¿no es cierto?, se va a describir de esta manera, ¿sí? C-A-S-A. Es un orden lógico. Si cambiamos, compañeros, deja de ser, ¿no es cierto?, deja de adquirir sentido, ¿verdad? Y en la dicotomía habla, abajo, es el cómo se dicen las palabras. Aquí con signos de admiración está mi casa, ¿no? Incluso se puede, en un grito, se puede jalar las palabras, ¿no es cierto? Distender, decir mi casa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, en su modo de expresión, que es esta casa, ¿cierto?, quiere decir en el orden expresivo, se expresa así. Entonces, estamos en el habla, ¿verdad? Como les dije hace un momento, el habla es una forma particular de la expresión. Ahora nos vamos a la segunda categoría, lo psicológico. En lo psicológico está el significante y el significado. Hemos dicho que es una entidad psicológica, ¿verdad? ¿Sí? En el significante está la palabra casa.
¿sí? Yo digo la palabra casa, muy bien, se escucha y se observa de esa manera, ¿ya? Es decir, ya está, es un código conocido en una comunidad de hablantes. Esa comunidad de hablantes que se llama idioma, ¿sí? Nos vamos al significado. El significado es la idea de esa palabra. Casa, ¿qué es? Es un lugar donde se habita, ¿cierto? Se reproduce la cultura, la casa, la familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquí ponemos el concepto. El conceptito falta desarrollarlo, escribirlo nomás. Entonces es para llenarlo esto, ¿no? Ya. Nos vamos a la tercer nivel, estructura del sistema. Está lo arbitrario, lo racional. Esto no había explicado antes, ¿sí? En lo arbitrario, compañeros, la casa, en el idioma, ¿cierto?, castellano, se dice así, pero en el inglés puede cambiar, house. En el quechua, wasi, la aymara puede ser uta, etcétera, etcétera. Entonces, al cambiar casa, house, wasi, uta, no sé cuántos términos más para referirnos a la misma cosa, está siendo arbitrario, ¿sí? Hay una arbitrariedad. Es la ley impuesta al sujeto, es decir, el idioma te pone, es una camisa de fuerza, compañeros, nos hace decir lo que tienes que decir, porque es el idioma, es una regla muy dura, ¿no? Y también en lo estructural está lo racional. La palabra casa es para el idioma español. No podemos meternos a lo mejor a hablar con este concepto en otro idioma, ¿no? Entonces, a eso es lo racional. Es el argumento, el por qué, ¿cierto? Se explica también acá, en este cuadrito. Luego tenemos, según la historia y el estado, la diacronía y la sincronía. Es como un resumen que les estoy dando, ¿ya? Dice lo siguiente: la diacronía es el origen y derivaciones del término casa. Nos vamos a su etimología. Es decir, la casa, se decía antes, ¿cierto? De la misma forma, podría decir, cas, se decía que significaba a lo mejor el oikos, y el oikos era en el griego, ¿cierto?, el lugar donde, ¿cierto?, se desprende el calor humano, sobre todo de la madre. De ahí viene, casa es madre. En otras palabras, ha venido de oikos. Por lo tanto, casa, ¿qué es? Madre. En su origen es eso. La casa es madre. ¿Por qué? Porque se produce todo, cultura, se produce vida, se produce historia, se produce las condiciones sociales, etcétera, etcétera. Miren cómo su sentido se puede rescatar a partir de su etimología, ¿sí? Sincronía. Entonces, la relación interna del término casa versus patio, puede ser versus calle, etcétera, etcétera. ¿Qué significado encierra? ¿Cierto? Es lo que es ahora, ¿cierto? Su oposición, ¿ya? Respecto a un tipo de, no sé, yo digo ventana, se opone a puerta, o se opone a patio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por otro lado, relaciones, por último, sintagma y paradigma, ¿verdad? En el sintagma, ahí como hemos explicado, es la correlación de los términos coherentes. La casa, ¿cierto?, de madera, es bonita, puedo decir, por lo tanto tiene sentido, ¿no? Por lo tanto hay una relación sintagmática. Los signos y sus relaciones, ¿cierto?, están siendo presentes. Y el paradigma puede ser aquí el hogar, morada, la cueva, dice, ¿no? El potencial sustituto, ¿no es cierto? Y es en ausencia. Bien, esta primera partecita, compañeros, ¿cierto?, se las voy a cargar al Classroom, ya van a tener para poder volverlo a leer, ¿ya? Yo quiero, sobre todo, algunas preguntas y dudas, si tuvieran, antes de irnos a un pequeño recesito. Preguntas, compañeros, a ver. O se han dormido, o les he hecho dormir.
Hola, compañeras, a ver. María Antonieta. Perdón, María Antonia. Sí, acá está, licenciado. Buenas noches. Licenciado, en mi caso, por ejemplo, no sé si he entendido bien esta parte, que es la lingüística interna y externa. Usted decía que primeramente la interna era la que yo tengo en mi lógica misma de la lengua, pero en realidad la externa sería la que después ponen por decir, el código Morse, el lenguaje del sonido. ¿Todo esto ya es externo, licenciado, o también vendría a ser parte del interno, puesto que también es una forma lógica de la lengua, de cómo yo debo expresarme, por decir soy sordomuda, digamos, y cómo me debo expresar, digamos, en una forma de lenguaje de señas, digamos, pero no se me ha quedado muy claro esto de la forma interna y externa. Después lo demás sí, ya tengo más claro, ya también puse algunos apuntes que sé que me van a ayudar bastante. Muy bien. Bueno, explicamos. La lengua interna, lo llamaremos así, es una racionalidad interna, ¿ya? Son sus normas, son sus reglas internas, ahí están, ¿cierto? La ortografía, la fonología, la etimología, la pragmática, y tenemos la sintaxis, todas esas reglas, ¿cierto? Están gobernando exclusivamente el signo lingüístico. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la lengua, ¿cierto? Muchas palabras, idiomática, ¿sí? Pero resulta de que Benveniste dice, pero hay también otras formas de comunicación. Cuando vemos, ¿cierto? Las personas no hablan, sino se comunican visualmente, sobre todo los sordomudos, ¿sí? Son sujetos visuales, te leen el labio y por lo tanto se comunican mejor. Ellos no se comunican por escrito. ¿Qué lo llamamos a eso, señor Ferdinand de Saussure? Bueno, no tengo el alcance. Por lo tanto, él dice, tendríamos que tender, ¿no es cierto?, a entender de que es una estructura, ¿cierto?, exógena, ¿cierto?, fuera de la lógica, en este caso de la cultura, sobre todo lingüística. Ahí está lo no lingüístico, diríamos, ¿no? Entonces, resulta de que cuando hacemos publicidad entre fotografía y escritura, ¿cuál tiene mayor valor, compañeros? ¿La escritura o la imagen? La imagen. María, la imagen, dice. Sí, la imagen. ¿Quién dice lo contrario? Es lo que llama más la atención. Ya. ¿Quién dice lo contrario? O tal vez, licenciado, la relación entre la escritura y la imagen, el mismo hecho de que ambas pueden tener percepciones distintas, pero si las unes es como que ya generan un significado como tal. Ya, puede ser. Pero antes, ¿sí? Ese puentecito de entender, por ejemplo, la lógica de los sordomudos, el código Morse, el color, la luminosidad, hay otro tipo de códigos, incluso vestimentarios, los olores, etcétera. No es lingüístico, pero comunica, ¿verdad? ¿O no? Sí comunica. Todo en realidad comunica, ¿no? Algo. Los perfumes, ¿han visto esa película, El Perfume? Claro que sí. ¿Cómo es el poder del perfume? No tiene nada que ver con la escritura, tampoco con la fonología, nada que ver. ¿Sí? Es increíble. Esa forma, ¿cierto?, ajena a lo lingüístico, se va a llamar lingüística externa. ¿Sí? Me dejo entender. No porque tiene la misma lógica, sino porque carece todavía de entender, ¿cierto?, de tenerle una racionalidad, porque en la cultura lamentablemente se ha impuesto la forma lingüística. Compañeros, ¿por qué aparece la escuela? ¿Para qué aparece? Aparece para aprender a escribir y leer. ¿Y para qué? Por
intereses también, digamos, de una lógica, ¿no es cierto?, cultural que atraviesa sobre todo la letra. Si aparece la imprenta, cuando aparece la imprenta aparece el analfabetismo. Necesitamos vender periódicos, pero si no saben leer, ¿cierto?, ¿qué vamos a hacer? Nadie nos va a comprar. Necesitamos desarrollar una cultura de la escritura y por lo tanto se llama mundo del analfabetismo, no porque realmente no conocían, sino porque era un tipo de código que ha entrado como una forma cultural, ¿cierto? La letra, sobre la letra todo se empieza a hacer. Ya, la escuela nace con esa herencia, compañeros. Por eso hasta ahora no nos enseñan a leer, sobre todo la visualidad, ¿cierto? La sonoridad, no nos enseñan a leer. Por otro lado, dejada a menos, ¿no es cierto?, el mundo de la cromática, que solo las culturas aborígenes siguen rescatando, y hay todo que tenemos que, como comunicadores, rescatar. ¿Quién se va a ocupar de este espacio? Esto va a ser la semiótica, ¿ya? Y vuelvo a la pregunta y también la respuesta que les decía, compañeros. ¿Cuál tiene más valor, la palabra o la imagen? Me decía, por ejemplo, María, tiene fuerza la imagen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una sociedad donde se ha rentabilizado el valor, sobre todo de el espectáculo y sobre todo la cultura del ojo, ¿sí?, quizás se le ha dado ese sentido. Sin embargo, con Barthes podemos decir, ¿sí?, compañeros, el valor más poderoso que tiene es la palabra. ¿Por qué? Cuando ponemos una imagen, ¿cierto?, y es una publicidad de algo, vamos a ejemplificar también, ponemos la imagen. ¿Cuántos estamos a ver en el curso? ¿Alguien me acompaña a leer? ¿Cuántos estamos? ¿76? ¿Sí? 76 imágenes distintas en este momento me pueden enviar un mensajito si les muestro una imagen. ¿Por qué? Todos tenemos nuestra palabra ahí, ¿o qué? Todos tenemos nuestra percepción, ¿verdad? ¿O no? La imagen, aunque parezca, ¿cierto?, la más poderosa, es polisémica, ¿sí? Polisémica. Pero ahí yo le coloco, a esa imagen le coloco una palabrita, lo coloco escrita, ¿sí? Resulta de que deja de ser polisémico porque se va a reducir a su logos. La palabra, ¿no es cierto?, aunque diga otra cosa la imagen, ¿cierto?, así como los karaokes, ¿verdad?, están mostrando imágenes pero están cantando otras letras, ¿no? Resulta de que tiene poder, compañeros, que los reduce, ¿cierto?, a la palabra y, ¿no es cierto?, deja de ser polisémico. Y por ahí decimos, ¿no es cierto?, vivimos en una sociedad logocéntrica. La palabra es primero. ¿Quiénes hacen edición de video? Primero, ¿qué se graba? El audio, toda la vida. En torno del audio viene la imagen. En torno de la imagen, el sonidito. En torno los, ¿no es cierto?, los inserts. Después, en torno de ello, el color, la cromática, los ruiditos, el rayito, etc. Todo viene en torno de ¿qué? De la palabra. Por lo tanto, seguimos, ¿no es cierto?, desplegándonos en el mundo de la palabra. Por último, aclarar, ¿cierto? Dicen, y a veces, y esto seguramente ustedes me dirán entre dudas y también entre reflexiones. Se dice, y escuchan popularmente, ¿verdad?, una imagen vale. ¿Vale por qué? Más que 1000 palabras. ¿No? Pucha, poderosa es la imagen, vale por 1000 palabras. Compañeros, Humberto Eco lo desmitifica todo esa noción. Dice, ¿por qué decían eso? Una imagen vale por 1000 palabras, ¿no es cierto?, ante el sujeto que no conoce la razón, sobre todo del entendimiento. Las palabras era entendida, ¿no es cierto?, que era una alusión a las personas que desconocían culturalmente
la razón de la palabra. En otras palabras, miren, estamos conjugando con palabras, diríamos, de que el verdadero eslogan, ¿no es cierto? Una imagen vale por 1000 palabras, ¿cierto? Para los sujetos que no entienden el devenir de la cultura o la profundidad de la cultura o el sentido de la cultura. Entonces era, ¿cierto? Un apelativo a la ignorancia, sobre todo de una sociedad, sobre todo en la Edad Media. Imagínense, hoy lo tomamos como eco, pero lo decimos una partecita más. Una imagen vale por 1000 palabras, pero para aquellos que no conocen, sobre todo la cultura, es eso, falta esa otra partecita. Por lo tanto, hay mucho que descubrir respecto a ello. Ya. Lick, una consultita. Bueno, si la imagen no fuera así como se nos dice, y los cieguitos, entonces, porque mayormente a un cieguito, si usted le muestra, no sé, unas imágenes, puede entender mucho mejor. Y quizás no pueda hacerlo con los sonidos, inclusive, ¿no? Un cieguito no puede ver las imágenes, pero igual un sordito y todo, ver las imágenes le aclara más que estar leyendo, porque prácticamente él puede entender más con las imágenes, ¿no? Claro, entra ya a lo no lingüístico, ¿no? Entra en el campo a lo semiótico. Y eso, a ver, vamos a aclarar también, en la medida de que, por ejemplo, una forma de codificar la lengua en los ciegos, eso, viene a ser los mapas, ¿sí? Mapean interesante los espacios y a partir de ello, ¿no es cierto?, los sonidos. Y por eso hay ciegos, ¿no es cierto?, que cantan tan hermoso. Claro, pero yéndonos a los sorditos, perdón, que no era el ejemplo, eran los sorditos, porque ellos, si usted le muestra imágenes, sí pueden entender, pero estarían fuera de la cultura, porque... No están fuera de la cultura, lo que pasa es que fuera de, diríamos, de la racionalidad lingüística, diríamos, ¿no? ¿Sí? Ellos están en el campo de lo cultural, ¿no? De la cultura, y la cultura, ¿cómo lo entendemos? Eso, a ver, lo definimos en esta segunda partecita, ¿sí? Vayamos a tomarnos un vasito de agua, un cafecito, ¿sí? Nos daremos 15 minutitos, ¿sí? Desde este momento. Está bien. ¿Ya? Muy bien. Les dejo, ¿sí? Unos 15 minutitos, ¿ya? Indicativa, no puedo indicar. ¿Dios existirá de forma indicativa? No puedo indicar. En cambio, el cerro, ahí está, el sol, ahí está, le puedo indicar, la mesa, ahí está, María, ahí está, por lo tanto, a ello lo dicen, ¿cierto? Todo lo que puedo nombrar, puedo decir, y por lo tanto son proposiciones con sentido. Y de aquello que no puedo nombrar es preferible callar, dice, ¿no? Muy interesante. Desde el pragmatismo empieza a develar, ¿cierto?, sus formas de designar. Miren, 4 posturas, desde el estructuralismo y desde el pragmatismo, van a coincidir en algo, en el lenguaje, que es una construcción enteramente abstracta. Aquí dice lo siguiente: el lenguaje es un acto de expresión simbólico, ¿sí?, que se configura como proposición abstracta donde se manifiesta deseos, necesidades, sentimientos y saberes. Entonces, en todos, ¿no es cierto?, podemos coincidir de que el lenguaje es una expresión simbólica, es una construcción cultural, ¿sí? Por tanto, ¿cierto?, atribuimos a que, con Umberto Eco, ¿cierto?, es una comunidad de lenguaje, ¿cierto?, la que atribuye sentido, ¿sí? Por tanto, ligamos a lo siguiente, ¿cierto?, a sus funciones de lenguaje. A ver, quiero reflexionar respecto al concepto de el lenguaje. Según Umberto Eco, ¿ya?, el lenguaje viene a ser una entidad en la que las comunidades, lo llamaremos
las comunidades hablantes, ¿cierto?, garantizan, ¿cierto?, un modo de significar, ¿cierto?, las prácticas sociales, culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, reflexionando también, diríamos con Heidegger, de que el lenguaje es la casa del ser, dice, ¿no? Es más abstracto. Y en el existencialismo entra esta palabrita que se llama, es un Dasein. Es una palabra alemana que no se puede traducir, por eso viene como lo alemán. Dasein, que quiere decir el estar ahí. ¿Sí? Compañeros, de ahí ha venido a derivarse, sobre todo en el estudio de la semiología, el término, ¿no es cierto?, deseo. Si de algo podemos considerar de que el lenguaje, ¿no es cierto?, como sinónimo de palabra, y la palabra como la forma que se da al deseo. Compañeros, ¿el deseo qué es? Es la estructura, ¿no es cierto?, existencial de la palabra. ¿Qué es la palabra? Es el ropaje del deseo. Es la ropa del deseo, en otras palabras. En una palabra, ¿no es cierto?, al interior de ello existe, lo denominaremos así, el deseo. Y por el deseo, ¿no es cierto?, empieza a funcionar todos los acontecimientos, ¿cierto?, que emana la relación del sujeto existente. ¿Sí? Es muy interesante y por ahí empieza a originarse los estudios semiológicos, etc. A ver, compañeros, en síntesis, la palabra que es la forma que se da el deseo. Es el ropaje del deseo. ¿Qué es la palabra? La ropa del deseo. Las palabras. Sí, es el ropaje. Sí. Entonces, el deseo es la máquina que nos mueve. Por el deseo estamos en donde estamos. ¿Sí? Por el deseo estamos estudiando, llegamos al trabajo, el deseo nos mueve todo, el deseo del amor, etcétera, se hacen mojar con lluvia, frío, etcétera. No existe nada sino por el deseo de la conquista o sencillamente del emprendimiento, de un deseo de economía, del trabajo, etcétera, ¿no? Es lo que nos mueve. Por lo tanto, Heidegger ha sido muy hábil en entender la estructura desde la filosofía, ¿no? El lenguaje va obrando en ese sentido. Nos vamos a la siguiente, funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje lo trabaja muy bien. Ustedes han debido llevar, a lo mejor en teoría de la comunicación, ¿sí?, a Roman Jakobson, quien desde la escuela de Tartu, ¿ya?, y sobre todo del formalismo ruso, empieza a plantear, pues, interesantes, sobre todo estructuras, lo llamaremos, componentes tan importantes que tiene el lenguaje. Dice, hay 6 elementos que le hacen, sobre todo en una relación, ¿cierto?, de la comunicación y del juego del lenguaje. Aquí dice sus funciones, ¿no? Las funciones del lenguaje son 6. La función emotiva, conativa, poética, fática, etcétera, etcétera. Ahora vayamos uno por uno. La función emotiva, en una relación de comunicación, vamos a entender lo siguiente. Esta función se centra en la intención del emisor, quien por medio del lenguaje intenta transmitir algún estado de ánimo, ¿no es cierto?, o, diríamos, emotividad física. ¿Sí? Ejemplo aquí. Me duele la muela. Qué bueno. ¿Sí? Tratamos de compartir. El emisor, ¿cierto?, entra sobre todo en una función de emotividad. ¿Sí? Entonces, es así como a lo mejor queremos invitar a alguien, a lo mejor, ¿cierto?, no sé, a cenar o a caminar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahí transmitimos esa función. Otro, la conativa, por el otro lado, vamos a ir con el receptor. El término,
el lenguaje expresado se centra en el receptor con el objetivo de provocar una reacción. Ejemplo, tráeme un vaso de agua. Hay una función conativa, es decir, hay un acto que provocamos. ¿En quién? En el receptor. Yo diría, a ver, siendo un coronel, ¿sí?, o un teniente en un cuartel, tengo una tropa, digo, con compás mar. Entonces resulta de que les hago caminar, ¿sí?, les hago marchar. Por lo tanto, está en esa nomenclatura, diríamos, la función conativa. Por otro lado, la función poética. En una relación comunicativa, ¿cierto?, existe, vamos a decir, un predominio del valor estético, ¿sí?, de los mensajes. Y es utilizado con el objetivo de crear algún tipo de belleza. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto?, una función poética, podemos decir de mil maneras una cosa, ¿no? Aquí tenemos los labios rojos de la rosa del amanecer, ¿cierto? Esta función, ¿cierto?, tiene un deseo de comunicar algo al interior de ello. Puede ser de admiración, de elogio, etcétera, ¿no? Ahí está la función poética. En una comunicación, en un modelo de comunicación, está presente más o menos, ¿no es cierto?, a veces con mayor fuerza, la función poética, ¿no es cierto?, o puede ser conativa o emotiva, etcétera, depende cómo los representemos. Otra, la función referencial. No sé si se ve, compañeros, hemos pasado a la lámina. La función referencial. ¿Sí? Ya, muy bien. Esta es la cuarta función en el modelo de Jacobson, ¿ya?, sobre las funciones del lenguaje. Alude al hecho de que un individuo, ¿cierto?, haga uso del lenguaje con el único fin de comunicar una determinada información sin emitir algún juicio de valor. Esta función se centra en el mensaje referencial. Por ejemplo, la capital de Francia es París. Generalmente en esta función referencial está la información, ¿sí?, es decir, la noticia. Damos noticia y no comentamos, porque cuando comentamos resulta de que lo distorsionamos la noticia. Entonces, es una noticia, es decir, lo siguiente: la capital de Francia es París, ¿cierto? El carnaval, ¿cierto?, más bonito del mundo podría ser Oruro, Bolivia, o bien podría ser, no sé, ¿dónde? O darle, ¿no?, el apelativo. La ciudad de La Paz, ¿cierto?, es considerada una de las mejores ciudades, ¿cierto?, exóticas del mundo. Sí. Entonces estamos, ¿cierto?, dando una afirmación sin lugar a que pueda cuestionarse. Otra, la función fática. La función fática se centra en el canal de la comunicación, y lo que se intenta por medio del lenguaje es comprobar que éste continúe abierto, ¿cierto? Es decir, se preocupa por el contacto, ¿no? Poder establecer continuamente o continuar con la comunicación. Por ejemplo, ¿me escuchan? ¿Cierto? ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo, compañeros? Ese mensaje es función fática, ¿sí? Me dejo entender. Y se entiende, obviamente. Está sencillo esto. Y por último, la función metalingüística se centra en el código del lenguaje y compartir con otras personas o con otra persona ellos, ¿no? Es decir, un ejemplo de ello se tiene. Lima no es una fruta, es la capital del Perú, ¿sí? A partir del uso que le damos nosotros en un determinado contexto, ¿cierto?, afirmamos el sentido del enunciado.
para eso sirve la metalingüística, ¿no? Si no, de lo contrario, si hablaríamos sin contexto, bueno, estaríamos entendiendo lima como una herramienta, ¿no? Hay una lima para limar, ¿no es cierto?, la madera. Luego hay una lima, una fruta. Lima es también una ciudad, ¿verdad? Entonces, hay polisemias que van armando. Entonces, hablar con contexto, ¿cierto?, es una función metalingüística muy interesante que a lo mejor, si se quiere, a lo mejor en los relatos, en los cuentos, detectar. Estos elementos ya... Perdón. Sí, dígame. ¿Se podría volver a la diapositiva 3 por unos segundos, por favor? ¿Qué pasó? Acá. ¿Sí? ¿En serio? Acá. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ya. ¿Que querían sacarlo una captura? ¿Sí? Estas diapositivas lo voy a colgar, compañeros, en el Classroom, no tengan problema. ¿Ya? Licenciado, perdón, he entrado yo tarde. No sé si las clases se van a grabar o cómo es, licenciado. Mil disculpas que lo interrumpa. ¿Y por qué entro tan tarde? Porque las clases es a las 7. No, sí he entrado, entré tipo 7:20, pero no escuché. No escuché su modo de trabajo, licenciado, mil disculpas. No, yo les estoy exigiendo más bien de que no se falten, ¿sí? No se falten para nada, ya, por favor. Después del modelo, ya, del modelito que hemos explicado, esto está sencillo, ahí están sus definiciones, todo ello. Resulta de que el lenguaje, como una condición de lo desconocido, así lo establece Julia Kristeva en un libro, es una rusa, semióloga. Resulta de que dice, el lenguaje del exilio es el lenguaje, ¿cierto?, que no tiene cabida en el sentido en la que nos podamos entender nosotros. Es como hablar, hablamos, y pensamos que por convención, ¿sí?, resulta de que creemos de que esas palabras que decimos son, ¿cierto?, los significados que creemos considerar, cuando en realidad no estamos entendiendo el verdadero sentido, ¿sí? Y a veces eso ocurre, compañeros, porque habla el poder, ¿cierto?, golpe de Estado, porque habla la ciencia que dice un término que empiezan a crear en la medicina y del coronavirus, etcétera. Los medios de comunicación, cuando nomenclaturizan, ¿cierto?, según el sentido común, simplemente para decir, por ejemplo, el tema de bioseguridad, ahí tenemos, por ejemplo, distanciamiento social. Para mí no vendría a ser distanciamiento social, sino es distanciamiento, ¿cierto?, de las personas, compañeros. Lo social implica otras cosas, ¿no? Pero se ha vuelto, ¿cierto?, como una nomenclatura que creemos decir de que se están refiriendo exclusivamente al distanciamiento de persona a persona cuando decimos distanciamiento social, cuando en realidad no lo es, ¿sí? Hay palabras, por ejemplo, hermenéutica, que muchos, incluso estudiosos, ¿no es cierto?, ministros incluso, la hermenéutica de trabajo va a ser lo siguiente: primero vamos a hacer esto, luego con comisiones, luego piensan que es metodología, cuando en realidad el término hermenéutica no cabe a ese término, a ese sentido. ¿Qué quiere decir hermenéutica? Es una disciplina que se ocupa de la interpretación de textos. Eso es lo verdadero, lo correcto. Por lo tanto, hablamos y creemos, ¿no es cierto?, por sentido común y por el uso cotidiano, le damos otra
condición de significación, ¿no? Entonces, para ese propósito, ¿ya? Y aquí voy a entrar directamente con la nomenclatura de estudio, sobre todo, ¿sí? De la estructura del lenguaje. Compañeros, si vamos a entenderlo con calmita y no terminamos esta primera parte, vamos a continuar el día de mañana, no va a haber problema, pero vayamos por lo siguiente. Todos los lenguajes, idiomas, etcétera, etcétera, en este caso, lo lingüístico, basándonos en Saussure, dice, ¿cierto?, que está hecho de fonemas. El lenguaje, ¿cierto?, desde la fonología, está articulado por fonemas. Al decir, fábrica, ¿cierto?, la F, A, etcétera, etcétera, ¿no? La B, R, I, C, A, etcétera. Esa idea que hemos armado nosotros ha estudiado la fonología. Dice, por un lado, ¿cierto?, son los consonativos y los otros son los vocálicos. ¿Qué son los consonativos? Las consonantes, las terminaciones, y los vocálicos, conocemos, compañeros, cuáles son los vocales, ¿verdad? Las consonantes, ¿sí? Tenemos acá la B, la Ch, la D, la F, la G, etcétera, etcétera. Y los vocálicos son 5, ¿verdad? A, E, I, O, U. Esas formas de expresión tienen ideas, dice Saussure. Y vamos a ir por lo siguiente. Aquí, ¿cierto? Empezamos por aquellos signos que modifican, ¿ya?, los sentidos. A ver, no solo la expresión, sino también el contenido y la estructura. Y vamos a llamarlo los morfemas. ¿Quiénes son los morfemas? ¿Sí? Los morfemas, o el morfema, es la unidad mínima de la lengua que posee significado léxico o gramatical, que imposibilita su descomposición, ¿sí?, en otras unidades más pequeñas. Es decir, es lo máximo, es el átomo, diríamos, ¿cierto? Un morfema es la forma, ¿no?, entre comillitas, cómo compone la palabra, del tipo léxico, significado, o gramatical, relación con otras palabras, ¿sí? Léxico, ¿no es cierto?, es, ¿cierto?, solito la palabra, y cuando se une con otras, ¿no es cierto?, va a ser obviamente una relación gramatical para formar oraciones. Aquí tengo lo siguiente, aquí tengo el morfema, el rojito, ¿no es cierto?, es el que modifica el sentido, y el lexema, ¿no es cierto?, viene a ser la raíz de la palabra. Aquí tengo pan, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Se puede ver, ¿sí? Pan. Ahora, el morfema, ¿de qué se ocupa? De modificarlo. Adero, panadero, pancito, panetón, etc. Esas modificaciones se llaman morfemas, y los lexemas más bien permanecen como raíz, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿O no se entiende, compañeros? Sí, sí, le Entiéndele. Ya. sí, le Nos entendíamos. vamos a ir. Morfemas, vámonos, en el género, en el número y, ¿no es cierto?, en los signos dependientes. Va a ver, aquí. Miren, en el género, ¿quién modifica? ¿Cierto? Depende, género y número. Digo, la casa es bella. La A, ¿no es cierto?, está modificando a la terminación bella. No puedo decir la casa es bello, ¿verdad? ¿Se entiende? Si yo digo, ¿cierto?, el sol, ¿cierto?, es hermosa, digo, no, hermoso, ¿verdad? Entonces, el morfema, ¿quién está modificando aquí? Es, ¿cierto?, la terminación A, ¿sí? La bella, ¿no es cierto? La casa es bella, se habla así. Muchos compañeros, incluso en los artículos, les escucho decir, está haciendo, la calor está fuerte, dicen.
No, compañeros, el calor es fuerte, es neutro. Entonces, se ocupa de eso en el tema del género. O podría ser, en el número, dice, aquí, las casas son hermosas. La S es el modificador, ¿verdad? De sentido. No es decir lo mismo casa, estamos refiriendo a uno, las casas, a muchos. Entonces la S está modificando y por tanto es morfema en número, morfema en género. Y dependientes, como decíamos hace un momento, en el ejemplo anterior de panadero, ¿ya? Aquí hay morfemas, pero lexemas también. Casa, casita, ita, ¿no es cierto? Pan, panadero, el adero vienen a ser morfemas, ¿verdad? Facilito. Simplemente es leerlo y practicarlo. Nos vamos a lo más interesante. ¿Me han entendido hasta acá, no? ¿Sí? Sí, licenciado. No se van a dormir, compañeros. Sé que algunos están cansados. Ya vamos a terminar. Ya, hasta aquí por lo menos vamos a entrar. La estructuración del lenguaje, aquí, sintaxis, semántica, pragmática. De memoria, compañeros, esto va a entrar al examen. ¿Qué es la sintaxis? Son las reglas de combinación en la organización de palabras, frases u oraciones, ¿sí? Y la semántica, ¿de qué se ocupa? Se ocupa del significado de las palabras y frases. Es el significado, ¿sí? De las palabras y las frases. ¿Qué es el significado? Es el concepto, compañeros, no se olviden. Están con cuaderno de apuntes, anótenla, ¿sí? La semántica es el concepto, es el significado de las palabras y las frases. Y la pragmática, ¿de qué se ocupa? De las características de la lengua, hablada o las cosas dichas. ¿Sí? La pragmática se ocupa del ejercicio, ¿cierto? De la puesta en escena de las, lo llamemos, de los signos, ¿cierto? De la lengua hablada, son las cosas dichas, ¿sí? Hasta aquí, ¿se entiende, compañeros? ¿Sí? Se han dormido, compañeros. Una consulta, licenciado. En cuanto a la pragmática, ¿sería más que todo referente a la interpretación que se le da? ¿O podría dar algún ejemplo, por favor, licenciado? No, es a la puesta en escena, es a la práctica, ¿sí? Una lengua se vuelve pragmático en la medida en que lo expresamos, lo enunciamos, lo ponemos en escena, ¿sí? Es decir, podría ser, ¿sí? Cantamos el himno nacional, en el momento en que cantamos estamos haciendo pragmática, ¿sí? Le ponemos en un acto, ¿cierto? De práctica, cuando practicamos, lo llevamos a la práctica, a eso le llamamos, ¿cierto? Pragmática, ¿sí? Esas son las características de la lengua hablada, ¿cierto? Son las cosas dichas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, compañeros, nos quedaremos hasta aquí, ¿sí? Ya estamos a las 10 de la noche, ¿sí? Simplemente con una consideración de que esto nos va a abrir, compañeros, a un análisis más interesante respecto de lo que es para mí, ¿cierto? Sobre todo Barthes. Vamos a entrar, digamos, con una consideración importante del trabajo que hace, sobre todo del relato y el lenguaje, y por otro lado del discurso. El día de mañana, a ver, trataremos de hacer un poquito más de práctica, un poquito más de juego, de feedback, ¿ya? En torno de estas dos, diríamos, posibilidades de definición que la estoy planteando a partir de Ferdinand de Saussure. Ustedes ya saben, sobre todo el jueguito, qué es un lexema, qué es un morfema y cuándo se puede utilizar, cómo los puede utilizar, ¿cierto? ¿Qué elementos básicos conceptuales contiene sobre todo la estructuración del lenguaje? Está hecho de una sintaxis, de una semántica, de una pragmática, ¿sí? Y por lo tanto quedaremos acá, ¿sí? Si es que para ustedes
tienen algunas, a lo mejor, preguntas, aportes, etcétera, etcétera. A ver, quisiera escucharles. Buenas noches, no sé si me escucha, por favor. No lo escucho a medias, licenciado. Adelante. Tal vez si este material tuviera la gentileza de colocar en el grupo de WhatsApp para la gente que estamos fuera de La Paz, si es tan gentil. Gracias. Muy bien. Sí, lo vamos a colocar al Classroom. También los voy a colocar al WhatsApp. ¿Ya? Bien, quedaremos ahí. Miriam, ¿qué dice? A ver. Licenciado, se ha llegado a comprender, licenciado. Sí. Sí, licenciado. No, Li. Yo le puedo rogar aquí, así nominalmente, ¿sí? Miriam me puede cooperar, sobre todo como ser parte de la relación del curso y mi persona, ¿sí? La facilitación de todos la información, etcétera, etcétera, ¿sí? Claro, licenciado, pero creo que cada curso tendría que tener un delegado, si no me equivoco. No tenemos delegado acá, pero sin embargo podemos considerar a alguien, si a eso me refería. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Sí, está bien, licenciado. Claro. Ya, entonces, Miriam, me facilita cualquier situación de información, la hace llegar mediante, a lo mejor, mediante el WhatsApp o sencillamente por la información que pudiera tener el teléfono mío, ya, cualquier situación, porque tenemos que estar en contacto y esto nos va a aliviar bastante, digamos, ¿no? Nuestro trabajo, todo ello, ¿sí? Está bien, licenciado. Ya. Entonces, compañeros, quedaremos acá. Yo inmediatamente lo voy a colgar al Classroom y también los voy a hacer llegar. Y bueno, cualquier situación, por información de Miriam, yo le estoy pidiendo ampliamente en nombre del curso de que pueda cooperar, ¿ya? Entonces, solo es eso. No lo tomen por un asunto enteramente de que no estamos eligiendo, etcétera. Nos vamos a pasar el tiempo todo, qué sé yo, otro tiempo más. Solamente son 2 semanas y yo lo estoy pidiendo para que cooperen algo a Miriam, ¿ya? Entonces, quedaremos ahí. Entonces, cualquier situación, ¿cierto? Ya estaremos aclarando el día de mañana, ¿ya? Vamos a continuar. Licenciado. Adelante. Una consultita. ¿Cuál es el código de Classroom para unirnos? ¿Se ha pasado o todavía no? Sí, ya lo he pasado. Está en el grupo. De nuevo lo voy a subir igual, ya, de todas maneras. Y conéctense ya. Ya está el controlcito de lectura. Son alrededor de 3 hojitas. Ya. Léanlo, interprétenlo. Lo que he explicado está de manera más amplia. Y si es que hay alguna duda, el día de mañana lo esclarecemos. ¿Ya? Nos estamos preparando, de cierta forma, para evaluarnos el día viernes. ¿Ya? ¿Está bien? Bien, compañeros. Perdón, licenciado. Justo este viernes trabajo, no sé si se pueda un día después, por favor, te lo ruego. Voy a ver con aquellos que no han podido, a lo mejor, establecer, qué sé yo, esta evaluación. Ya. Justo este viernes trabajo, por favor, se lo ruego. Voy a ver qué es lo que puedo hacer, tal vez una alternativa, ¿ya? Pero sin embargo, ya tenemos establecido, y es en nuestras clases que vamos a desarrollar. ¿Ya? Está bien, licenciado, gracias. Bien, hasta el día de mañana, compañeros, ¿ya? Gracias, que buen descanso. Hasta mañana, Lilian. Bien, todo bien, Lick. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Lick. Chao. Chao. Buenas noches, Licen.